Hola, estamos en la semana número 5 del día martes de nuestro estudio Amistad. Nuestra lectura será en el libro de Marcos capítulo 3, los versos del 13 al 19. En el libro de Marcos capítulo 5, el verso 37. También estaremos en el libro de Marcos en el capítulo 9, los versos del 2 al 8. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 9, el verso 2. Vayamos a nuestras citas y dice: Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó pues a los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacob, a quien puso por nombre Boanerges, que significa hijo de trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, al que también lo entregó. En el capítulo 5 dice: y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. El capítulo 9 dice: 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavadero sobre la tierra las puede blanquear. Y se les apareció Elías junto con Moisés, y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: Este es mi hijo amado, oigan a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Amén. Palabras claves: Jesús tomó, les llevó, transfiguró delante de ellos. Hoy el estudio nos hace reflexionar en esos lazos que se hacen como lo hizo David y Jonathan. Observamos que el principio del capítulo 3 dice que seguía una gran multitud. También observamos que él escogió a 12 de toda la multitud, de todos, y lo hizo con una intención, que era enseñarles para que predicaran el evangelio, para echar fuera demonios, para sanar personas. Jesús sabía lo que estaba haciendo. También observamos que les puso sobrenombre a unos. Recordemos, su palabra tiene poder. Jesús les puso sobrenombres como si los vistiera con esta nueva naturaleza. Observamos que de los 12 Jesús escogió a 3. Recordemos, Jesús conocía sus corazones. Sabían quién podía o quiénes podían sostener sus brazos, como cuando Josué y el pueblo de Israel pelearon con los amalecitas, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Cuando Moisés alzaba sus manos, Israel prevalecía, y cuando las bajaba, perdían. Así que Aarón y Hur le ayudaron a sostener sus manos. Y esto es importante porque estaban compartiendo una carga de Moisés. Observamos cómo Jesús los instruye a mantenerse unidos, juntos, a apoyarse. Observamos que Jesús no les permitió a los demás que fueran con ellos. Observamos que subieron al monte donde Jesús se transfiguró y que en ese lugar apareció Moisés y Elías. Esto es increíble. Algo de la gloria del Hijo de Dios te debe decir mucho. Y ver a Moisés y a Elías también habla de una comunión,
que ellos tenían. Es como si se revelara parte del plan frente a tus ojos. Estás siendo capacitado por el Hijo de Dios. Estás siendo parte del pequeño grupo de amigos cercanos. Amigos cercanos a Jesús. Hoy el estudio nos hace reflexionar en Jesucristo, quien vino al mundo para que fuéramos salvos. Reflexiono en cómo somos llamados para su obra, cómo fuimos transformados por su palabra y cómo algunos recibimos un sobrenombre. Somos llamados para la obra y no hay obra pequeña o grande. Para Dios todos fuimos creados especialmente y únicos. Todos tenemos una tarea que hacer. Reflexiono en nuestras hermanas más cercanas y en nuestras compañeras de oración. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Incluso Jesús necesitaba algunos amigos íntimos. La escena de la transfiguración en Marcos capítulo 9 es un relato asombroso de Jesús, revelando a algunos de sus discípulos un destello de su reino y gloria venideros. Si bien Jesús seleccionó a algunos discípulos como lo más cercano a él, hay otro grupo de amigos en esta historia que vale la pena mencionar. Después de que Jesús se transfiguró, Moisés y Elías aparecieron con él. Moisés representó la ley y Elías representó a los profetas, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la ley y los profetas eran solo la sombra. La ley y los profetas fueron revelación de Dios, pero Jesús es la máxima revelación de Dios. Marcos 9:4 dice que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús. ¿De qué hablaban? El relato de Lucas 9:28 al 36 nos dice que estaban discutiendo acerca de su partida en Jerusalén. En este momento, antes de su muerte y resurrección, Jesús habló con algunos amigos que conocía un poco más que sus discípulos. Ninguno de nosotros ha experimentado nada parecido a lo que Jesús discutió con Moisés y Elías. Pero esta asombrosa historia deja en claro que Jesús mismo necesitaba amigos que pudieran llevar sus cargas con él, sabiendo el sufrimiento que estaba a punto de soportar. Oremos. Dios, gracias por la encarnación. Gracias por tu Hijo que ha experimentado íntimamente lo que significa ser humano y que nos muestra nuestra necesidad de amistad humana. Muéstrame cómo construir ese tipo de relaciones en mi vida. Amén. Gracias, Dios los bendiga.